Bueno, son las 19 horas con 13 minutos tiempo del centro de México y el día de hoy me dio muchísimo gusto el que ya fue inaugurado el último tramo, el que faltaba del tren interurbano México-Toluca, el Insurgente. Para hablar de ello tengo en la línea telefónica a Andrés Layuz. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Oye, Andrés, a ver, primero explícame, por favor, y explícale a la gente que nos está viendo. Tú fuiste secretario de Movilidad aquí en la capital del país y ahora estás encabezando una de las agencias ferroviarias del Estado mexicano, ¿correcto? Sí, ahora es la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado. Correcto. Estamos trabajando los proyectos de trenes de la presidenta. Oye, Andrés, explícanos la complejidad de haber constituido prácticamente de cero esta agencia. Realmente lo que la agencia trabaja dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y lo que hicimos fue fusionar varias áreas para hacer dos cosas. Primero, regular, planear y construir trenes, es decir, regular aquellos que están operando, hacer la prevención de todo el sistema ferroviario y desarrollar proyectos, y también la construcción de proyectos. En este momento está ya en construcción el tren de Laifa a Pachuca, de México a Querétaro, de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo. Adicionalmente se le ha dado continuidad a proyectos que estaban trabajándose desde la administración anterior, como es el caso del tren México-Toluca y también del tren a Laifa, que el día de hoy ya se empezó a operar completo el recorrido del tren México-Toluca, y en unos meses tendremos también la operación del tren a Laifa. Oye, Andrés, a mí me da muchísimo gusto y además digo, igual que tú, bueno, somos grandes apasionados de estos temas, tú ya de forma obviamente más profesional, después de todo lo que viviste y de todo lo que pasaste aquí en la capital del país. Y cuéntanos, vamos ya a enfocarnos ya a lo que ocurrió el día de hoy. La presidenta de México, acompañada de la jefa de gobierno Clara Brugada y de la gobernadora Delfina del Estado de México, dieron prácticamente el corte de listón a esta obra, a este último tramo, ¿no? Así es, fue el corte de listón del tramo que va de Santa Fe a Observatorio, pasando por la estación Vasco de Quiroga. Y creo que fue particularmente importante la inauguración de la estación Vasco de Quiroga porque en el proyecto original no estaba contemplada. Esto quiere decir que desde Observatorio, donde está la conexión con la línea 1 del metro y próximamente la conexión también con la línea 12 del metro, los usuarios, estaba pensado, iban solamente hasta Santa Fe, la estación que está al lado del centro comercial, y de ahí a Lerma en el Estado de México. Sin embargo, cuando la hoy presidenta, entonces jefa de gobierno, asumió el gobierno de la Ciudad de México, lo primero que pidió es que hubiera una estación que llamamos Vasco de Quiroga, que está propiamente en el pueblo de Santa Fe, justamente porque había una injusticia en que las personas en el pueblo de Santa Fe vieran pasar un tren que les pasaba por arriba, pero que no pudieran tener acceso a ese tren. Entonces la decisión en ese momento fue hacer esa estación, es parte de lo que se inauguró hoy, y también la otra decisión fue hacer el puente atirantado, que es un puente que entre la estación Vasco de Quiroga y la estación Santa Fe pasa por arriba de un manantial y de la ermita de Vasco de Quiroga. En el proyecto original se contemplaba una obra mucho más invasiva que ponía en riesgo el manantial y le quitaba toda la visibilidad a la ermita de Vasco de Quiroga. Oye, Andrés, ¿cuántas personas espera que ya utilicen este tren, sobre todo en el tramo que, digo, y tú sabrás mejor que yo siento que va a ser uno de los más utilizados, ¿no? Observatorio Santa Fe. Sí, es interesante porque ahorita la expectativa que tenemos es que al inicio de operación, digamos en estos días, hay aproximadamente 60,000 usuarios en el servicio. Sin embargo, tenemos un poquito más de incertidumbre precisamente por lo que dices. Creo que es la intuición correcta. Va a haber muchas personas que van a encontrar atractivo llegar a Observatorio, ya sea que lleguen en la línea 1 del metro o lleguen en cualquier otro medio de transporte, para hacer un recorrido de Observatorio al centro comercial de Santa Fe en aproximadamente 13 minutos, entre 13 y 15 minutos. Eso, si lo comparamos con el recorrido en microbús o autobús, suele ser de entre 45 y 50 minutos, entre Avenida de las Torres, Constituyentes y Prolongación
Avenida de la Reforma, y lo mismo en auto particular, pues hay veces que ese trayecto es de 1 hora. Entonces sí creemos que puede atraer muchos usuarios, y estamos pues a la expectativa de ver realmente cuántos logra traer, aprovechando también la conexión que hay con la línea 3 del cablebús en la estación Vasco de Quiroga. Claro. La línea 3 del cablebús tiene la virtud de que se conecta también con la línea 7 del metro, en el metro Constituyentes, en Los Pinos. Entonces también habrá personas que puedan llegar desde más el sur poniente de la ciudad, digamos desde Barranca del Muerto o desde el Rosario, e ir hacia Santa Fe tomando el cablebús, y lo mismo en el sentido contrario. Personas que viven en Toluca, que tal vez trabajan en la zona central de la ciudad, en la zona de Reforma o Polanco, y puedan llegar a Vasco de Quiroga y agarrar el cablebús y ya irse hacia Reforma en el cablebús. Sí, justo, es un trayecto que yo esta semana voy a experimentar. A ver, primero digamos que la primera milla la recorreré en Ecobici. Dejaré la bicicleta ahí en Los Pinos, tomaré obviamente el cablebús ahí en el metro Constituyentes y de ahí a Vasco de Quiroga y después hasta Santa Fe. La verdad es que es un recorrido que para la gente que nos ve o que nos escucha en el resto del país, pues tal vez no se lo pueden imaginar. La gente que ya vive en el Estado de México y obviamente aquí en la capital, pues es un recorrido que ya conoce, que independientemente haya utilizado el cablebús o no, circulando por Constituyentes es muy fácil, es imposible que no veas las góndolas de la línea del cablebús, que precisamente ahora ya va a conectar finalmente con esta estación Vasco de Quiroga, que como decías, tanto la hoy presidenta de México, entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de quien estamos viendo ahora en pantalla algunas imágenes cuando se inauguraron los primeros 2 tramos de este tren interurbano, quisieron poner esta estación ahí en Vasco de Quiroga para que la gente del pueblo también pudiera utilizar este servicio y se pudiera beneficiar obviamente de realizar un trayecto desde esta zona a una de corporativos de oficina como es Santa Fe, que además es un gran centro de trabajo. Oye, Andrés, a ver, la gente que, como bien decía la presidenta de México, no conoce la zona poniente del país. Es una zona pues muy compleja, obviamente desde que comenzaron a explotarse estos desarrollos inmobiliarios en la zona poniente de la ciudad. ¿El tren qué tanto va a desahogar tanto el tráfico de vehículos como también, por ejemplo, lo que ocurre en el CETRAM de Tacubaya? Creo que sí es muy importante lo que mencionas, porque le ofrece una alternativa que no solo es una mejora en el tiempo, digamos, la mejora en el tiempo creo que es lo más obvio, lo que decíamos, pasar de 45, 50 minutos a 15 minutos, sino también que te da certidumbre sobre el tiempo de viaje. Las personas planeamos nuestros viajes desde que salimos pensando, tenemos que salir a cierta hora para llegar a cierta hora. Y una de las cosas que genera mucho malestar, y con razón, es cuando dices, si salgo a las 8 de la mañana, espero llegar a las 8:30, y pues en realidad llegas a las 8:50. Y lo peor es cuando sabes que todos los días puede ser distinto. ¿Qué es lo que te ofrece un tren? Es la certidumbre de que si te subes a las 9:15, estás ahí a las 9:30. Entonces, eso es lo que puede atraer muchos usuarios, y justamente no solo usuarios que ya usan transporte público y opten pasar al tren, sino también usuarios que usen normalmente un automóvil. En el caso de Tacubaya, parte de lo que estamos en este momento, digamos, a la expectativa, la gente que hoy llega a Tacubaya probablemente continúe en la línea 1 del metro para llegar a Observatorio. Pero tal vez un fenómeno que será interesante son las personas que hoy llegan en microbús a Tacubaya, y justamente en vez de llegar a Tacubaya les convenga llegar directo a Observatorio. Entonces tal vez veremos un poco más de flujo de autobuses y microbuses hacia Observatorio, en parte sustituyendo vehículos particulares por la conexión que ofrece el tren. Adicionalmente, creo que hay otro fenómeno que puede ser interesante, y es que para algunas personas cada vez va a tener más sentido buscar vivir en el Valle de Toluca. Claro. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características el Valle de Toluca, desde Metepec hasta Sinacantepec, que pueden ser atractivas porque tal vez hay más espacio, tal vez otro tipo de vivienda que se puede conseguir, y al mismo tiempo trabajar en la Ciudad de México. Hoy, si vives en Metepec, llegar a Santa Fe, que como decías es una zona de trabajo importante,
se toma 15 minutos, con esta certidumbre que ya te decía, ¿no? 15, 20 minutos. Entonces, imaginémoslo, ya no solo Santa Fe. Yo diría que el viaje de Metepec a la zona de trabajo en Reforma, que puedes llegar yendo en tren hasta Observatorio y después te subes al metro y te bajas en, por decir algo, el metro Chapultepec o el metro Sevilla, probablemente te permite vivir en el Valle de Toluca y estar entre 45 minutos y una hora en la zona central de la Ciudad de México, en la zona de trabajo. Entonces creo que hay personas, y ese es un fenómeno más de mediano plazo, y que es también un fenómeno asociado con los trenes, que permiten que el desarrollo urbano no sea contiguo necesariamente, sino que sea puntual. Hay como 40 kilómetros entre Santa Fe y Lerma. No es que tenga que estar poblado todo entre Santa Fe y Lerma para que la gente vea viable vivir en una zona que no propiamente es la Ciudad de México. Claro. Andrés, te saluda Gustavo García y comentaba hoy la gobernadora Delfina Gómez sobre el impacto que esta obra va a tener en la calidad de vida de mexiquenses, de población del Estado de México, no solamente en sus traslados, sino en la calidad de sus traslados, en el estrés, en el tiempo que invierten en cada uno de ellos. Pero ¿podrías poner un poquito en contexto, más allá del enorme impacto en la calidad de vida, los costos que va a tener y el tipo de tecnología de la cual estamos hablando? Si pudieras hacernos una referencia de la magnitud de la inversión que está haciendo el gobierno de México y el nivel en el que pone a este tipo de trenes comparados con otros trenes que pudieras mencionar a nivel mundial. ¿Qué tecnología es la que está utilizándose en esta nueva línea? Sí, por supuesto, es importante, y hay un vínculo, ahorita que lo mencionabas, entre la tecnología y la calidad del viaje. Son trenes eléctricos, tienen una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, son muy silenciosos, están equipados, por ejemplo, con cámaras, tanto en estaciones como en trenes, y eso te permite tres cosas que creo que para las y los usuarios de transporte público son muy importantes. Lo primero es, ya decíamos, el tiempo de recorrido y la certidumbre del recorrido. Dos, es el silencio. Es muy distinto viajar en un sistema de transporte eléctrico que en uno con un motor de combustión, porque Claro. vas oyendo el motor y el motor transmite vibraciones al vehículo. En un tren eléctrico hay muy pocas vibraciones, realmente puedes ir haciendo muchas otras cosas y puedes estar concentrado, por ejemplo, leyendo o escuchando música o platicando de forma distinta que en un autobús. También el olor. Tal vez estamos ya acostumbrados muchas veces a que vas en un autobús o en un microbús y en realidad vas oliendo parte del monóxido de carbono. Y eso pues, se vuelve una costumbre y solo te das cuenta, pasa lo mismo con las y los usuarios del cablebús, te das cuenta cuando estás en un cablebús que pues, no hay humo y llama la atención, ¿no? Entonces decíamos, el silencio, no hay vibraciones, no hay humo, la certidumbre del tiempo, y lo último es también la seguridad. El tren El Insurgente desde Sinacantepec hasta Lerma empezó a operar a finales de 2023, de Lerma hasta Santa Fe, es decir, desde Sinacantepec hasta Santa Fe a mediados de 2024. En esos recorridos no se ha detectado que tenga, por ejemplo, algún problema de robo o de asaltos o de acoso. Es un sistema bastante seguro, con muy pocos incidentes, lo cual también pues, brinda una comodidad que muchas veces no es lo que hay en el transporte público en nuestras zonas metropolitanas. Entonces realmente creo que es una mejora importante para los usuarios. Y por último, en términos de costos, sí es una inversión muy grande la que se hizo. Es un proyecto que por muchas dificultades que tuvo duró 12 años. Eso, ya lo decía hoy la presidenta, nos lleva un monto alrededor de 100 mil millones de pesos en términos del costo de construcción, considerando que es una obra particularmente compleja, porque son casi 60 kilómetros de viaducto elevado, con distintas alturas, todas las estaciones son elevadas, pero también por esa razón cuenta con un sistema de monitoreo de las estructuras, es decir, nos permite conocer la condición de las estructuras en todo momento y en particular cuando hay sismos, y también un sistema de control de trenes, que es el sistema de control de trenes de hecho más avanzado que hay, que es el sistema de control de trenes europeo nivel 2, el RTMS nivel 2, que permite que los trenes tengan una frecuencia bastante alta, es decir, que vayan a buena velocidad, vayan cerca entre ellos, pero también que nunca se acerquen demasiado y que siempre vayan cumpliendo con las restricciones de velocidad que marca la infraestructura. Andrés, ¿y el precio para el usuario que decida ir al segmento completo comparado con otros países del mundo por segmentos similares, cómo andamos comparativamente?
Ahorita no traigo en mente la comparación con otros países, pero sí traigo en mente la comparación con los autobuses foráneos, que es el modo de transporte más común entre la Ciudad de México y Toluca. Actualmente un autobús barato cuesta entre 110 y 120 pesos. Hoy al centro de Toluca, hoy de Sinacantepec, que es el extremo poniente del Valle de Toluca, hasta Observatorio, la tarifa máxima son 100 pesos. Y esto se debe principalmente al cruce entre dos entidades, que hay 40 kilómetros donde no hay estaciones, y dentro de la Ciudad de México son 15 y 25 pesos dependiendo la estación. Claro, pero la calidad de decidir entre ir en un autobús, como bien decías, con toda el movimiento, incertidumbre, la zozobra sobre algún embotellamiento vehicular versus la calidad de ir en un tren, posiblemente trabajando en una computadora, leyendo un libro y ir tranquilo, que se sabe que hay videocámaras, hay guardias de seguridad. El ambiente es completamente distinto en el traslado que se vive durante esos minutos, ¿no? Así es una experiencia muy distinta de viaje y hoy lo sabemos por los usuarios que cotidianamente ya lo llevan usando poco más de un año desde Lerma a Santa Fe. Realmente la satisfacción de los usuarios es muy, muy alta y la expectativa que tenían es, está muy bien llegar a Santa Fe, hoy hay un servicio, bueno, hasta el día de hoy había un servicio y continuará, yo supongo hasta que haya ajustes en el gobierno de la Ciudad de México, de RTP hacia Valderas, pero ahora realmente puedes continuar hasta Observatorio y seguirte en el metro. Entonces la mejora en la experiencia de viaje y en el tiempo de viaje realmente muy sustantivo. Wow, es que yo la verdad es que, mira, durante el último Gran Premio de la Ciudad de México, Andrés, siempre me llevo de tour al equipo de Fórmula 1, de las televisoras internacionales. Organizamos junto con también la prensa escrita internacional que viene a cubrir el Gran Premio. Les organizo tours, vamos a Iztapalapa, ya me los he llevado también a conocer el Cablebús 1 allá en la Gustavo Amadero. El último año obviamente los llevé también al Cablebús 3 y a la zona de Santa Fe, justamente para presumirles ya nuestro tren, ¿no? De pasajeros interurbano que conecta obviamente las dos grandes ciudades. Digo, Toluca no la vamos tampoco a menospreciar, es un gran centro obviamente urbano y bueno, pues la parte de Lerma inmersa ahí, la industria también automotriz, de la cual, bueno, yo conozco muchísima gente, Andrés, que precisamente vive aquí en la Ciudad de México y que va todos los días a trabajar a la zona de Lerma y que ahora habitualmente utilizan este transporte público que, repito, es de presumir porque no le pide, como bien mencionabas, no le pide nada a los trenes europeos, Andrés. Así es tal cual de presumir. También en términos turísticos es muy atractivo. De hecho, hoy el tren tiene más demanda sábados y domingos, desde el viernes en la tarde, sábados y domingos, que entre semana. Mira. Porque mucha gente hace el viaje de servicios, de comercio, de esparcimiento entre la Ciudad de México y Toluca. Es realmente muy, muy bonita la vista en la zona de la Marquesa. Se puede ir viendo toda la zona de Marquesa, en algunos tramos a 40 metros de altura. Otro realmente es un buen servicio y sí es un tren ejemplar de muchas formas. Oye, Andrés, te agradezco mucho por esta charla, por esta entrevista y de una vez te invito para que nos cuentes acerca de los siguientes proyectos ferroviarios que tiene en marcha el gobierno de México. La presidenta de la República tuvo la visión, obviamente, de dar continuidad a esta construcción de infraestructura ferroviaria y pues te encargo mucho también el mío, digamos, mi tren México-Pachuca, porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tienen su casa muy cerca de donde se está construyendo o de donde va a llegar el tren a Pachuca. Entonces, la verdad es que yo ya sueño con tomar la Ecobici, llegar a Buenavista, tomar el tren a Pachuca y prácticamente llegar ahí a ver a casa de mi mamá. Así es que te lo encargo mucho, Andrés. Sucederá muy pronto, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Muchas gracias, Andrés. Que tengas buena tarde.
noche. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo escucharon. Gran Andrés, evento el día de hoy. A ver, gran evento, buen día gran obra de la infraestructura. Doctora, Sí, porque todos estábamos al pendiente. Sí, el rating fue muy bueno. Sí, no claro, sé si tú viste los sí, canales. Porque la gente de la presidenta como persona, pero también del gobierno de México. Sí. Fue inusitado el nivel de audiencia que tuvieron el día de hoy. Ya saldrán los reportes, pero ya veremos ahí cómo salen en este tema. Pero buena noticia. Hay muchas imágenes. Ahorita estabas proyectando algunas muy buenas gráficas, pero también la conferencia tiene muy buenos videos, ¿no? Sí. Del evento. Sí. Y en redes sociales han trascendido otras fotos, algunos impresentables ahí en la Cineteca Nacional, como invitados especiales. Sí, que estuvo ahí. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que genere el jefe dragón, que no sé qué tiene que estar haciendo ahí, pero bueno, pues es el metro, bueno, ya es la estación del metro. Hoy se la vamos a perdonar porque estamos de fiesta, porque la verdad es que, repito, sí, estamos muy contentos. Tú fuiste hace no mucho. Justo lo que él decía, me ganó la palabra. Yo iba a dar el testimonio de que yo decidí llevarme a la familia. Sí. Le dije a mi mujer, tráete a los niños y vámonos en fin de semana a que conozcan Toluca, vámonos a los vitrales, vamos a desayunar, a pasear, a que vean la Marquesa justamente desde esos paisajes de altura. Y es un viaje recreativo, económico, es un paseo prácticamente al interior de la ciudad. Te gastas lo mismo que a lo mejor si fueras a un restaurante o al bosque de Chapultepec, pero la realidad es que vale mucho la pena y qué bueno que en fin de semana se vean tantas familias utilizando el tren insurgente, ¿no? Porque ahí te das cuenta justo de lo que dicen, es el silencio que hay en el trayecto. Es algo que no había yo dimensionado porque estamos mal acostumbrados. Al ruido, al escándalo, ya tenemos demasiada al motor, tolerancia. Al escape rudo, ¿no? Porque pues aparte los camiones le agregan todavía más. Ahí con el escape abierto en la bajada, ¿no? Para frenar con motor, ¿no? Sí. Estamos mal acostumbrados. Muy mal acostumbrados. Y al olor también, es cierto. Ya el olor a diésel se vuelve una cotidianidad. Se vuelve algo cotidiano, en las carreteras, ¿no? Sí. Que por cierto, justamente ahora que regresamos del refugio franciscano, no sé si lo detectaste, pero yo llegué a olerme la camisa, la ropa que traías ahí, y olía a diésel, justamente. Claro, porque es el paso de la carretera. Estamos ahí a pie de carretera prácticamente, y pues sí, es precisamente lo que ahí se puede llegar a percibir como olor, y pues sí, como dices, se queda ahí. Pero si no acostumbra usted ver las conferencias mañaneras de la presidenta, esta sí vale la pena. Esta sí vale la pena, aunque no tenga planeado ir al tren insurgente, que yo le recomiendo con la tarjeta de movilidad integrada, puede hacer el pago del trayecto, aunque sea de ir aquí a Santa Fe o irse y regresarse en el cablebús, aunque no decidan no ir hasta Toluca, pero vaya y vea el video, es la explicación de la estación observatorio, es una obra de la ingeniería moderna mexicana digna de presumir a nivel internacional. Y ya habrá que verla. Yo sé que vas a ir pronto y ya veremos las fotografías en tus redes sociales que seguramente nos estarás compartiendo, Virgilio. Ya estaremos viendo, ya estaremos ahí, como dices. Pues es que vamos, deberemos, agarramos tantito trayectito. Mire, tú puedes llegar directamente ahí a Los Pinos, te queda más cerca de casa, y de ahí tomar el cablebús y vivir la experiencia. Toda la experiencia completa. Porque además hay un paso, una servidumbre de paso entre precisamente la estación del cablebús, son 400 metros hacia la estación Vasco de Quiroga, que se tienen que hacer a pie. Es un trayecto muy cortito en una zona de espacio público ahí en el pueblo que obviamente se dignificó y que se construyó como un espacio público, y conectar en Vasco de Quiroga y llegar a Santa Fe, o en nuestro caso hacia Observatorio. Santa Fe ya la conocemos. Podremos ir a Santa Fe y luego bajar a Observatorio y después tomar el metro y transbordar hacia la línea 7. Sería un ejercicio, para conocer este nuevo tramo, y además la nueva estación, que es una chulada, y la verdad es que está muy bien hecha. Una notición para el poniente de la Ciudad de México. Totalmente. O sea, desde el punto de vista que lo quieras ver. Exacto, como dices, desde donde lo quiera ver. Bueno, 19:37. Reporte Capital, para entender la ciudad.